Hacer este video para hacerlo bastante claro posible, y es que me parece ser que comenzaron las clases para los niños de básica, ¿no? De camisa blanca. Y la verdad es que me agarró desprevenido porque bueno, primero quiero decir que no estoy muy acostumbrado a la gente. Me gusta más correr por el lugar donde está todo desolado. Y aquí fue corriendo alrededor de mi urbanización fue que pude conseguir la resistencia como para la resistencia necesaria la resistencia necesaria como para poder correr aquello, ¿no? La distancia más larga. Y yo pensé que al haber esforzado tanto a mi cuerpo a correr distancias largas iba a ser más sencillo correr esta distancia corta, pero me equivoqué y no sé muy bien por qué. Eh, Creo que puede ser por las curvas o quizás por algo mental, quizás sea por algo mental mío. Y no sé, al principio odié estar corriendo con mucha gente. La verdad no sé por qué había tanta gente hoy lunes. Y es porque las clases comenzaron. Entonces hay mucho más movimiento de personas. Mucho más movimiento de personas. Y la verdad es que extrañé un poco correr con los carros. Porque con los carros, bueno, eso fue lo que pensé al principio. Dije, con los carros tú sabes por dónde van a ir. Para adelante, para atrás. Tienes que tener cuidado. Pero con los seres humanos es mucho más complicado. Porque no sabes quiénes son malos, quiénes son buenos. Y entonces tienes que estar adivinando y es un constante dolor de cabeza. Y pues bueno, al final creo que extrañé el hecho de correr, correr con mucha gente alrededor. Y, y vaya, me agarró desprevenido. Y la verdad es que me sentí muy aburrido. Muy aburrido por el hecho de que antes cuando subía las escaleras aquí, no podía ni siquiera levantar un pie. Me costaba mucho. O sea, el dolor que sentía era insoportable después de salir a correr la distancia larga que estaba corriendo estas vacaciones. Y cuando estaba haciendo barras me puse a pensar y dije, estas fueron las vacaciones más interesantes y más emocionantes que he vivido en toda mi vida, porque literalmente salí a correr grandes distancias y me dolía y el sufrimiento que sentía era horrible, pero me divertí porque mientras sufría descubría cosas de mí y escuchaba podcasts. Y al final que escuché música, pero escuchar música al final no me gustó mucho. Creo que eso me llenó de mucho más miedo. Me gustó el hecho de escuchar podcasts, correr y incluso correr sin podcast. Fue una experiencia increíblemente emocionante y bonita, en donde solamente estaba yo, los carros, no había mucha gente. La soledad fue un factor importante ahí que hizo que eso se sintiera mucho más sabroso e increíble. Y creo que me deprimí un poco porque había mucha gente a los alrededores. Pero después dije, la verdad extrañaba correr con tanta gente. O sea, extrañaba correr y que hubiese un montón de gente alrededor. Porque si quiero acostumbrarme a correr aún más larga distancia, voy a correr por lugares donde hay mucha gente. Entonces hay que prepararse. En fin, otra cosa que diré es que algo que sí noté fue que después de correr 10 minutos mis piernas y todas mis piernas se sintieron extrañamente mucho más cansadas de lo habitual, no, estoy completamente seguro de que es por el calentamiento. Es decir, yo cuando yo camino hasta un cierto punto y es un tramo largo, y después yo troto lento, y después ya de cierto tiempo, porque es larga la trayectoria, cierto tiempo trotando, acelero. Pero aquí, como es un tramo corto, pues el tiempo que paso de calentar, luego a correr lento y luego a correr rápido es un tiempo que es muy corto. Entonces a mis piernas se le dificultan el hecho de adaptarse, porque es como, ¿cómo lo explico? Es como si fuera, como si te quisieras tomar agua caliente, algo así. Entonces lo calientas, lo vas calentando, pero dices, no puedo digerir esta agua caliente. Bueno, no sé muy bien cómo explicarlo. El punto es que las piernas necesitan un cierto
es como un motor, necesita cierto empuje, luego cierto calentamiento y luego entonces es que eh, obtiene su rendimiento, su buen rendimiento, pero aquí quise obtenerlo demasiado rápido y la consecuencia fue como si me fuera de un calambre o algo así en las piernas y eso no me gustó. Otra cosa que no me gustó fue el hecho de que siempre tengo que estar corriendo, es decir, haciendo los ejercicios con muy poco tiempo y muy apurado, como si tuviera prisa. No me gusta eso porque no me da chance ni de pensar ni de disfrutar el momento. Entonces es una de las cosas negativas que se tiene el hecho de correr cuando tienes que ir a la universidad a correr cuando estás de vacaciones. Cuando estás de vacaciones tienes tiempo, tienes desde las 6 hasta las 12 si quieres. Pero cuando estás aquí nada más tienes como, cuando estás, cuando estás viendo clases nada más tienes como una hora para correr. Eh, no te da tiempo, no le das chance al cuerpo de que se adapte y poder exprimir su potencial. Entonces, pues bueno, quizás suba este video una sola vez porque los videos últimamente están durando 28 minutos. Hablo demasiado y no es cuestión de que la gente vea mis videos, es que no se me tarde tanto subir los videos. Porque hay cosas que tengo que hacer en la computadora. Un saludo. Ahora mismo estoy subiendo, bueno, ya subí en la mañana 3 videos estilo shorts de Yados. Me siento bien por eso. He subido ya 3 videos en doble de Panin Edits, materiales prácticamente. Ahorita ya subí un video en doble de Panin Music. Y más ahorita voy a subir un video en doble de Panin Sonidos. Así que no se lo pierdan. Y también doble de Panin Music tiene varias cuentas. En Facebook, en YouTube y en TikTok prácticamente. Para que la gente no se pierda de las músicas que me gustan a mí y posiblemente también les gusten a ellos. Entonces, el punto que quiero hacer con este video es contar una historia. Yo recuerdo que cuando tenía, no sé cuántos años tenía en ese momento, creo que tenía como 19, 20, pero para darnos una idea, era un momento en el que a nivel mundial habíamos vivido un tipo de virus que atacó a todo el mundo y los encerró en sus casas. Y mi padre no ha tenido contactos como tal así muy grandes, pero sí escucha lo que dice la gente y cómo sobreviven, ¿no? Y él lo imita. Entonces él había escuchado que toda esta gente está jugando un juego llamado Rune Escape y él dice, cónchale, mi hijo está jugando Rune Escape pero no está sacando absolutamente nada y se la pasa haciéndose pajas en esa vaina ahí y nos estamos muriendo de hambre, no tenemos casi comida porque ya la cosa que estoy haciendo, porque él salía a vender cosas, no me está dando. Bueno, él prácticamente es un profesional, grado universitario, pero la crisis, la pandemia ligado con la crisis, pues fue aún más dura. Y entonces, ya que esto nos obligó a quedarnos encerrados, tuvimos que jugar ese juego mi hermano, yo y mi padre, ¿no? Y llegó un punto durante todo ese tiempo en el que los tres tuvimos cuentas bastante altas y los tres logramos sobrevivir y claro, con mi mamá y mi hermana. Y prácticamente la dinámica era la siguiente. Nosotros reuníamos M's, que era la moneda del juego, y reuníamos cada uno una cantidad, lo que pudiéramos en una semana, no un mes, y luego vendíamos esas M. Utilizamos una cuenta mula una cuenta mula es una cuenta baja, de niveles bajos. Bueno, en fin, vendíamos el dinero virtual para recibir dinero real. Luego entonces comprábamos comida y las mujeres, en este caso mi hermana y mi madre, más que nada, más que principalmente mi madre, se encargaba de hacer la comida. Y prácticamente esa era la dinámica. Llegaba un punto en el que cuando vendíamos nosotros descansábamos y ellas hacían la comida. Y creo que ese fue los momentos más bellos que he vivido porque
se respetaban tanto los roles de género que, o sea, era una situación en la que todos teníamos que cooperar para sobrevivir. Entonces, cada uno de nosotros ya tenía un rol ya dispuesto y se sentía genial, se sentía muy feliz. O sea, yo me sentía feliz. Yo diría que mucho más feliz en ese momento que, o sea, vaya, me voy a atrever a decirlo, pero que en estos momentos, claro, había mucha más incertidumbre de qué será en el futuro y si íbamos a pasar toda nuestra vida jugando este videojuego para sobrevivir. Pero yo diría que los momentos de felicidad eran mucho más claros. Eran mucho más claros. Y lo que quiero decir con esto es que ahí, personalmente, viendo en retrospectiva, yo me di de cuenta de que todos nosotros, todo un país, todo, todos los ciudadanos que estábamos pasando por esa crisis tan grande, y no solamente nosotros, a nivel mundial. Y es curioso que nadie ha hablado de esto. Pero ahí fue donde o sea, actualmente me he dado cuenta de que nosotros, todos nosotros somos simples campesinos. Simples campesinos, ¿por qué? Porque yo veo que el mundo nos da para sobrevivir, pero no para que seamos más que el mundo. Entonces nos mantienen ese tipo de... O sea, no es que nos mantenga así, es que llevamos tanto tiempo viviendo de una manera que pensamos que el mundo debe velar por nosotros, pero en realidad no es así. Eso es una, pienso que es una ilusión de que el mundo tenga que velar por nosotros. Porque, es decir, en aquel momento parecíamos simples campesinos. ¿Por qué parecíamos simples campesinos? Porque nos mantenían y teníamos que sobrevivir con lo que pudiéramos. Y tenemos malos hábitos, estamos constantemente derrochando energía en noticias, en videojuegos, en cosas negativas, en música, en distracciones. En fin, le damos mucho poder a cosas externas y mucha energía y atención a cosas externas que al final del día necesitamos que alguien venga por nosotros a salvarnos. Y el desconocimiento de nosotros mismos es tan grande que pensamos que es normal y entonces luego tenemos una familia, tenemos hijos y los hijos repiten el mismo comportamiento de autodestrucción. Y la razón por la cual digo que somos campesinos, aparte de todo eso, es porque mientras nosotros estamos intentando sobrevivir, hay personas allá afuera que trabajan en la política que son partidos rojo y azul. Esos partidos constantemente están peleando por ver quién es el rey de los campesinos. O sea, quién es el rey que domina a los campesinos. Mientras los campesinos están matando porque no saben cómo vivir, la gente allá arriba crea como si fuera una fachada de pelea o tal vez... Sí, es como si fuera una fachada de pelea para ver quién domina los recursos naturales de todo un país. Y el plebeyo piensa que depende de esos recursos naturales del país, pero en realidad él puede sacar recursos naturales de su propia, o sea, ¿cómo decirlo? Hay una dinámica muy extraña en la que estoy reflexionando ahora mismo. Es decir, vaya, y es una cosa muy complicada que no creo que pueda explicar ahora, pero así iba la cosa. Me di cuenta de que todos nosotros éramos campesinos. Y no sabía muy bien por qué, pero lo sabía. Y se sentía mal, se sentía asqueroso. Y te das de cuenta cuando, o sea, las personas que viven alrededor tuyo, para mí son un reflejo de quién eres tú. Es decir, aquí hay personas que critican, hay personas que tienen malos hábitos, hay personas que escuchan música a alto volumen, hay personas que no respetan, hay personas que se respetan, hay personas que son buenas, hay personas que son egoístas, hay personas que
En fin, hay personas que tienen muchos defectos. Y para mí ellos son un reflejo de lo que soy yo. Porque si yo fuera diferente, no estaría vibrando en la misma vibración que todas las personas que están alrededor mío. Por ende estaría en un lugar diferente. Entonces, simplemente porque yo soy como ellos y estoy vibrando en lo mismo que ellos o cerca a ellos, es que vivo con ellos. Y si yo vibrara y actuara de una manera diferente, muy seguramente no estaría viviendo con todos ellos. Y para hacer eso, en vez de se podría mirar afuera, pero más que nada es como un trabajo ya interno. Y la reflexión más grande que quería decirles era que cuando te das cuenta de que eres un campesino y vives como un campesino, yo creo que ya es momento ya de escuchar a las personas que tienen resultados, a las personas que verdaderamente no son campesinos. Y dejar a un lado tus pensamientos y empezar a intentar insertar esos pensamientos en tu mente y que sean parte de ti. Y que por consecuencia dejes de actuar como un campesino y por consecuencia puedas comenzar a, a actuar y tus acciones te dan los resultados. A largo plazo, claro, pero te lo dan. Entonces, en fin, o sea, esa fue la época cuando estuve jugando con mi padre, mi hermano y yo. Ese juego hubieron momentos bastante felices, la verdad. Y al principio fue duro porque no teníamos cuentas muy altas, pero luego cuando obtuvimos cuentas altas todo se hizo más sencillo. Y, y gracias a eso pudimos sobrevivir, pero claro, mientras nosotros sobrevivíamos, las personas afuera, familiares que no tenían esa disponibilidad de computadoras y jugar ese juego, se la vieron más dura. Mi abuela, mi otra abuela, mi abuela materna, mi abuela paterna, se la vieron muy complicada. Y nosotros o sea, la situación fue tan complicada que nosotros tuvimos que encerrarnos en un mundo en donde solamente, prácticamente éramos nosotros cinco, y, y tuvimos que darle la espalda porque no teníamos cómo ayudarlo en ese momento. Fue una época bastante feliz, pero a la vez un poco no, bastante complicada. Hola, ¿cómo están? Pues bueno, aquí estamos nuevamente en un nuevo video. Y pues he fallado en mis macros últimamente. Y ayer se me fue el internet. Y no sé hasta cuánto tiempo estaré sin internet, pero bueno, seguiré grabando y hoy iré a casa de mi abuela porque es donde hay internet. Y voy saliendo más ahorita. Este, me siento mejor, o bueno, es lo que sentí hoy. Me siento mejor cuando yo sigo mis macros y voy a hacer ejercicio, a cuando no lo sigo y voy a hacer ejercicio. Es como que cuando no sigo mis macros, recaigo. Es la misma sensación que recaer, el rendimiento no es el mismo. Y por eso esta sección se llama boss. El nuevo boss que hay que romper es la gula. Y hay una historia muy curiosa con respecto al entorno. Mi padre es mucho mejor que yo haciendo ejercicio. Yo hago 25 barras y 25 paralelas por día y él en su juventud hacía
bueno, según él 500, 200 por ahí. Era una bestia física. Y en su entorno, su familia, todos ellos les gustaba ir mucho, les gustaba celebrar por todo, o sea, hacer fiestas todos los días o cada fin de semana, cajas y cajas de cerveza. Y a él no le gustaba, pues, no le gustaba la fiesta ni tampoco la cerveza, mucho menos el alcohol. Pero conforme fue pasando el tiempo, él, y por la misma presión de su propio entorno, bueno, su entorno familiar, al final fue y se tomó una cerveza y luego después de ahí fue como una caja de Pandora. Lo utilizó como una vía de escape. Y el caso es, o sea, la cuestión por la cual estoy contando esto es que para él fue el alcohol y las cervezas y las fiestas. Pero para mí es la comida, la comodidad, dormir hasta tarde, jugar videojuegos, ver películas, ver televisión, ver series, descansar los domingos, no contar macros. Bueno, la comida prácticamente. Y hoy algo me dijo que para él fue el alcohol. Para mí es la comida. Y si no quiero terminar como él, que personalmente yo lo respeto mucho, pero una cosa es que yo lo respete y otra cosa es que él se respete. Quitando los zapatos. En fin. Si no quiero escapar igual que él, tengo que ser duro conmigo mismo. Y otra cosa que se me había ocurrido era que nosotros mejoramos, yo creo que lo dije en el video anterior, nosotros mejoramos no por nosotros, sino por otros. Y ese es el punto, ¿no? O sea, conmigo no funciona el hecho de que o mejoras, cuentas tus macros o tu madre muere, como dice el pana Mario López. Creo que conmigo no sé si es diferente o es ya el típico de, bueno, quizás es una estupidez que estoy inventando, pero yo como lo he hecho es simplemente caigo, caigo muchísimas veces y con cada caída hay una motivación detrás y no es hasta que invierto en el entorno, hasta que dejo mi ego de lado y le pido ayuda a Dios que puedo lograrlo. Y, y puede parecer que yo siempre soy testarudo y me levanto y soy obsesivo, que en cierta parte sí es así, pero al final de cuentas el que me sacó de aquel mundo, el que me abrió los ojos, el que me guió, fue Dios. Entonces creo que en este caso también se vienen nuevos niveles y pues bueno, eh, espero poder contar con él. Bueno, siempre he contado con él. Simplemente debo buscarlo de manera testaruda. Y pues hoy estuve pensando mucho en mi abuelo. O sea, porque ellos hablaban mucho que se le murió un familiar y eso los impulsó a un cambio permanente. A mí también me impulsó un cambio permanente, pero yo no sabía en aquel momento nada sobre macros, nada sobre desarrollo personal. Simplemente, simplemente vi que habían limitaciones y creencias
que no me estaban dejando avanzar. Bueno, en realidad eran eh, ciertas acciones que estaba tomando que no me dejaba, que sentía que no me dejaba avanzar, y yo simplemente las iba rompiendo, ¿no? Iba la manera de cómo yo operar mentalmente y físicamente, pero creo que lo que me costó más fue operar de una manera distinta mentalmente a como yo estaba acostumbrado. Un ejemplo de esto sería que si yo veía a alguien nuevo con mis amigos, yo simplemente ignoraba a esa persona nueva y no lo saludaba. Pero cuando mi abuelo falleció, yo cambié eso, ¿no? Y dije, bueno, bueno, prácticamente es una historia muy larga que no he contado aquí, pero prácticamente cuando él falleció hubo un familiar que era muy cercano a él y prácticamente su primera hija, porque él tuvo varios hijos, ¿no? Entonces ella me dijo, bueno, mi tía, ella vive en Caracas, y ella me dijo, David, algo me dice que te diga esto. Y yo no, yo cuando ella me dijo así me quedé sorprendido. Algo le dijo que me dijera una frase. Yo, de tantos años que tenía viviendo, en aquel momento tenía como unos 15 16 años, creo que unos 15 16 años. Yo jamás había conocido a una persona que me dijera a mí directamente que una voz le había hablado y le había dicho que me dijera algo. ¿Por qué? Porque, o sea, yo sí tenía conocimiento de esto, de algo que siempre había experimentado personalmente, pero nunca lo había dicho, nunca se lo había dicho a la gente. Y, y que ella me lo dijera fue como una cosa que llamó al instante mi atención, porque era algo, era como que, era como si toda mi vida estuviera buscando respuestas. Y eso me abrió las puertas o las esperanzas para saber que detrás de esta situación, esa conversación, iba, iba a haber o iban a estar las respuestas que yo estaba buscando. Que no sé muy bien cuál es la respuesta que estaba buscando, pero creo que era algo sobre propósito y sentido a mi vida prácticamente. Y entonces la frase que ella me dijo fue, lo que no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas a alguien más. Y lo que tú siembras es lo que tú cosechas. La frase que más me impulsó fue esa primera, porque siempre iba por la vida, ok, ¿qué es lo que no quiero que me hagan a mí? A mí, si yo estoy con amigos que yo conozco y viene un tercero que yo no conozco, no quiero que esa persona me ignore, simplemente que sea respetuosa y me salude. Y eso fue lo que yo hice. Y al hacer eso, empecé como a romper, me empecé a romper personalmente. Porque, o sea, ustedes saben que uno tiene una imagen de sí mismo, alguna imagen mental, y eso me estaba rompiendo poco a poco. Y sentía mucho dolor, muchísimo dolor. Cada barrera que iba rompiendo me dolía muchísimo, pero mientras más me dolía, más quería regresar a como era antes, y más quería regresar. Eso fue después que falleció mi abuelo, ¿no? Y años después, o sea, bueno, meses, hace unos meses, digamos unos 5 meses, o creo que fue un año, me enteré que esa frase la dijo creo que fue Aristóteles. Creo que fue Aristóteles o fue otro pensador griego. El punto es que esa frase estaba, bueno, está ligada al estoicismo. Y yo simplemente no sabía ni qué era el estoicismo, ni que estaba aplicando esa frase. Simplemente la anoté en un papel. Recuerdo yo que la anoté con un papel con otras cosas más que mi tía me había dicho, y la tenía en mi bolsillo, y la llevaba para todos lados conmigo. Y ese era, lo llamaba mi papel de la suerte o papel dorado. Cada vez que yo sentía la necesidad de ser como siempre había sido, simplemente sacaba el papel y leía las frases. Y eso me ayudaba. Si quiero que
si quiero saber lo que hay más allá, tengo que aplicar esto. Y, y lo aplicaba porque de alguna manera me hacía sentirme cerca de alguna forma de mi abuelo. Y no sé cómo, bueno, se podría explicar así, pero yo creo que es un poco más profundo que eso. Entonces, ah, ahorita con mi abuela, eh, no la conozco mucho. Y, o sea, a profundidad no la conozco mucho. Y personalmente yo tampoco conocía a mi abuelo, o sea, profundamente. No sabía muy bien sus motivaciones, qué era lo que lo movía. Y no fue hasta que ocurrió la crisis en el país que yo me empecé a involucrar más con mi abuelo. Y por X y razón que ciertos asuntos amorosos que estaba experimentando en aquel momento, le iba ahí, le pedía consejos y bueno, fui pasando mucho más tiempo con él y me fui involucrando más y sinceramente no me interesaba mucho en sus motivaciones o su pasado o cosas así. Simplemente yo decía, este es él y ya está, no hay mucha profundidad en eso. Pero mientras más iba pasando el tiempo con él, más él iba profundizando en sí mismo, lo cual me parecía bastante curioso, pero me ayudó a entender y creo y estoy seguro, no creo, estoy seguro de que esos fueron muy bonitos recuerdos. Muy bonitos recuerdos que viví con él porque a mí siempre, desde pequeño siempre me ha gustado entender el porqué de todo. ¿Por qué tengo que ir a la escuela? ¿Por qué esa persona se comporta así? ¿O por qué me comporto de esta manera? ¿O por qué tengo que vivir así? O cosas así. Y a mí me rompía la cabeza como es que una persona se comportaba de cierta manera que yo no creía que era correcto. O sea, que algo me decía que no era, que esa persona no se estaba comportando de manera correcta. Era de repente que esa persona iba a fiestas o de repente tomó alcohol o de repente criticaba mucho a otra gente. Ese tipo de cosas prácticamente. Y a mí me rompía la cabeza cómo era mi abuelo. O sea, era totalmente diferente a cualquier otro miembro de la familia. Y si lo tengo que poner como un ejemplo, eh, si tengo que poner a alguien de la actualidad como un ejemplo, sería Andrew Tate, literalmente, pero sin dinero. Solamente con él, con ciertas cosas. O sea, es como que él estaba a punto de tocar el éxito, pero nunca lo llegó a tocar completamente. Yo me imagino que fueron por sus hábitos, porque él le gustaba tomar mucho y bueno, le gustaba tomar. A todos en este país les gusta tomar alcohol. A todos en este país les gusta comer. A todos en este país les encanta la fiesta. No sé si es porque es un país latino o no sé qué es lo que tiene que ver con todo esto. Pero bueno, en fin, eso es todo lo que quería contar hasta ahora. Disculpen que tengo que hablar muy bajito, es que aquí todo se escucha. Estoy hablando aquí en la sala y se escucha en varios cuartos. Estoy hablando aquí en la sala y se escucha para allá afuera. Estoy hablando aquí y se escucha en esa puerta que está ahí. Entonces, sin importar el tono que tú estés hablando, si llegas a acercarte a la puerta, se escucha. Entonces, ciertamente me da mucha pena porque muchas veces grité muchas cosas random en mi cuarto. Por cierto, hay una anécdota muy curiosa, o sea, ya estaba ahí así como poseído, una vaina así, en mi cuarto. O sea, yo escuchaba, en aquel momento, yo escuchaba a Soren Niegel, ¿no? Y entonces aplicaba todo bueno, no todo, pero sí lo que él me decía. Lo que yo escuchaba prácticamente. Y una de las cosas eran las frases para cortar las fantasías sexuales, ¿no? Y era cuando el pensamiento surge, se corta. Cuando surge el pensamiento, no sigáis. Surge el pensamiento, sé consciente. Una vez consciente, no serás nada. No será nada, creo que era. Miren que ha pasado tantos años que aún así me acuerdo de la frase por tantas veces que la repetí. Yo creo, yo creo que durante todo mi camino no fa, yo creo que la repetí durante unas 1000 veces o un poco más. Y yo recuerdo una vez que estaba unas fantasías, pero full, que me quemaban. Y recuerdo ahí, me acosté en la cama y grité,
varias veces, como unas 200 veces esa frase. Y estaba así como poseído, una vaina así. Bueno, poseído no, es que no quería recaer. Y yo sentía que mientras más fuerte gritara, menos posibilidades habría de recaer. Tengo que, bueno, se tienen que hacer unas compras el día de hoy, así que creo que ir a donde mi abuela tendrá que esperar. Pero algo que sí quería decir que se me olvidó decir en la sección anterior era que creo que hace unos, no unos años, sino unos meses, creo que unos meses, si no me equivoco, yo vi a una chica que se podría considerar que un gran grupo de niños, o sea, porque en aquel momento yo estaba o sea, es una chica de la escuela, ¿no? Pero, o sea, para poner en contexto, yo estaba creo que en cuarto grado y ella estaba como en sexto grado, entonces, creo que sexto o quinto año, perdón, quinto año no, quinto grado. Eran como 2 años, un año mayor que todos nosotros, ¿no? Y entonces yo recuerdo que todos los niños decían que ella era la inalcanzable, la más bonita de toda la escuela. Y era una escuela bastante pequeña, era literalmente, solamente había una sección por cada grado, entonces no se podía esperar mucho. En fin, todos ellos la tenían como en el top uno, ¿no? Y yo hoy la vi y vaya, está igualita. Entonces me puse a pensar, ¿no? O sea, en mi posición y en la posición de aquellos niños, uno puede pensar que una persona es la inalcanzable o el inalcanzable. Y yo entonces me puse a pensar y dije, ok, pero ¿por qué pensamos eso de una persona? Y es muy simple. Dije, bueno, si tú estás vibrando en la misma vibración que está vibrando esa persona, ya no te parece alcanzable. Es decir, un millonario que tiene físico, tiene millones y tiene todo, o sea, no va a ser tan complicado que esté vibrando en la misma frecuencia que en la supermodelo que también lo tiene, bueno, que se podría decir que lo tiene todo. Entonces, es simplemente vibrar en la misma frecuencia que los inalcanzables, ¿no? Y ¿cómo se logra eso? Pues en el caso de una mujer es siendo bella, pero en el caso del hombre es como que es mucho más complicado vibrar en ese tipo de exclusividad porque cuesta mucho tiempo y trabajo. Pues bueno, miren, no grabé el hecho de ir a comprar las cosas en el supermercado porque se me olvidó y en el supermercado no es un supermercado normal, es un supermercado para los trabajadores y tuve que dejar mis cosas ahí en una mesa, en una silla porque todo tenía que ser muy rápido. No podíamos detenernos y ver, teníamos que comprar de manera rápida. Y ahorita tengo sueño, me desperté como a las 4. Luego fui a hacer unos 100 push-ups, luego fui a correr, las piernas me dolían horriblemente. Me siguen doliendo muchísimo, es como un calambre y frío a la vez. Es horrible. Creo que porque no he calentado lo suficiente y porque no he estirado lo suficiente. Y yo sé por experiencia que este dolor de cabeza es un síntoma de abstinencia, pero no de paja, sino de comer pan, azúcar, leche en polvo y todas esas mierdas. Y la verdad es que me da un poco de risa porque siento que ya estoy un poco viejo ya para sentir estos síntomas de abstinencia, en especial sobre la comida. Y tengo que ser sincero, hoy había mujeres por todos lados. Y tenía años que no me sentía así. Años, mujeres por las cuales yo me sentía atraído, ¿no? Yo tenía años que no me sentía así. Ese tipo de atracción tan fuerte hacia el género femenino. Y
parecía un animal, no sé, en mi mente. Y si les digo la verdad, al final del día, al enfrentarme a tanta soledad, lo único que se me ocurrió o lo que me provocaba era hacerme pajas, literalmente. Y hoy, no sé si es algo que tenía que ver o no era algo que tenía que ver, pero vi un joven, una, una persona más joven que yo, fumando. Literalmente tendría, no sé, como unos 13, 14 años más o menos, fumando. Obviamente era una persona, un joven de la calle, pero yo me pregunté, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre ese joven y las personas que se hacen pajas en sus casas? Y las que no tienen un control sobre la comida. O sea, prácticamente es lo mismo, simplemente que la gente no se da de cuenta. Y sí, sentía... ahorita literalmente lo único que vi en mi mente era la mejor solución son las pajas. Y viéndolo en retrospectiva, esta era la misma sensación con la que me encontraba todos los días cuando era más joven, 14 años, 13 años. Era la misma emoción, las mismas situaciones, no el mismo contexto, pero sí las mismas sensaciones. Y yo recuerdo que cuando encontré el poder de las pajas, no, las pajas, pues yo pensé que había descubierto oro o algo así por el estilo, pero me equivoqué. Pensé que era la solución maestra, la solución definitiva, pero me equivoqué. Es que literalmente dije, wow, o sea, no tengo que estar recurriendo a más nada. Simplemente tengo esto, mi teléfono, bueno, en ese momento tenía la computadora, aquella que está por allá, la que está por allá. Y más nada, y dije, vaya, así manejo esto, pero no, así no tienes que manejar eso. Hazte bueno en una habilidad para que no tengas que estar matando pajas. Definitivamente estoy muy viejo para síntomas de abstinencia. Estoy demasiado viejo para esta vaina. Ay, Dios mío. También me puse a pensar y dije, vaya, ¿cómo se sentiría el no fallar a todo esto durante 10 años? Creo que esa cantidad, no hay ninguna cantidad de dinero que se asemeje a la satisfacción que se debe sentir. Bueno, no satisfacción, sino la confianza y el respeto de uno mismo que uno crea ahí. Y otra cosa de la que me di cuenta, que no he hablado todavía, es que siempre en los momentos que me han pasado cosas malas, siento que las personas que me hicieron cosas malas tienen como que una parte de mí. Cada uno de ellos tiene una parte de mí y solamente esa parte de mí regresa a mi interior, cuando perdono a esa persona. Es un poco raro, pero se siente como que, o sea, pensándolo bien, cuando tú piensas en esa cosa mala que te hizo esa persona, sientes como que si una parte de ti estuviera con esa persona. Entonces, como tú quieres esa parte de ti de vuelta, tú simplemente te olvidas de la persona, o sea, la aceptas ese hecho. Es una cosa que estoy descubriendo apenas, pero se siente como transformador, se siente como un sentimiento único que te deja, como que si te da libertad para vivir,
te da un nuevo aire, un nuevo respiro. Te sientes más tranquilo, más sereno, te sientes más libre. Yo personalmente... ¿Cómo? Bueno, como sigue diciendo, yo personalmente soy un completo desastre. Primero, al principio, con lo del PMO. Fue una eh, tortura. Bueno, una tortura no. Como todo, tiene su dificultad. Y fue un desastre si se ponen a ver los videos del principio. Los videos del principio del canal. Y era un completo desastre. O sea, decía todos los días que había bueno, casi todos los días que había recaído. Mi salud y todo lo demás estaba demacrando. Toda mi claridad y toda mi vitalidad, no, juventud, se estaba yendo. Me veía mucho mayor, me veía mucho más viejo, más demacrado, más feo, más horrible, más pequeño. Y la razón por la cual digo esto es porque hoy fallé en los macros. ¿Y por qué fue que fallé? Porque fui a casa de mi abuela. Bueno, en realidad pudo haber metido muchas excusas. Al final no pude controlarme, no pude controlar el estrés, porque estaba editando un video hace un momento. Y pasé por tanto estrés que simplemente quería comer para relajarme. Y como habían pequeños ahí, pues me empecé a comer unos cuantos. Y bueno, por allá estaba una cocada que yo había hecho, pero nadie se la había tomado. La cocada tenía leche. Pero bueno, era una jarra completa y me tomé la mitad. Porque no quería que se pusiera mala. Entonces, la razón por la cual estoy haciendo este video, aparte para decir que fallé en los macros, es para decir que, o sea, algo que me voló la cabeza. Hoy yo salí al centro de mi ciudad. Y, o sea, me sentía tan genial porque estaba pensando en lo que había dicho un video atrás. Era que, o sea, si algo malo te pasa, hay una persona que se queda con una parte de ti. Y eso me parecía bastante loco. O sea, y creo que por eso es que Dios dice, o sea, Jesús dice que coloquemos la otra mejilla. Porque si no colocas la otra mejilla, le estás dando, o sea, tu mente se queda atrapada en ese mal recuerdo. Y por ende, tú le estás dando voluntariamente a la otra persona una parte de ti que ni tú ni yo sabemos qué parte le estás dando a esa persona, pero seguramente, no sé, es felicidad, puede ser confianza, puede ser inocencia, puede ser felicidad, puede ser el hecho de confiar en los demás. No lo sé, pero es una parte importante de ti y pensando en eso, yo simplemente dejé ir varias cosas y eso me hizo sentir feliz. Me hizo vivir el momento presente y yo estaba a punto, bueno, estaba en camino de irme acá a mi casa. Había tomado un autobús y luego mi madre me llama y me dice, hey, tu padre viene en camino y quiere llevarte, quiere llevarte para acá, para la casa. Entonces, ¿dónde estás? ¿Por qué parte del centro estás? Y yo, voy en camino. Entonces, tengo que pagarle 30 bolos a la persona. Bueno, 30, bueno, 30, 30 bolívares, que es la moneda de mi país, a, al recolector, ¿cómo que se llaman esas cosas en otros países? Bueno, en mi país tenemos personas que conducen y que recolectan el dinero de los pasajeros. Entonces, esa persona se llama recolector o, bueno, se llama recolector prácticamente. En fin, yo le pago 30 bolívares de un saltito pequeño que había de un cierto lugar a un cierto lugar. Me dolió muchísimo. Entonces me quedo ahí en un sitio donde venden telas y ahí espero.
Y me siento en paz, aunque un poco, bueno, no incómodo, sino un poco curioso, porque había un montón de gente yendo y viniendo. Y yo no los quería hacer sentir incómodos. Entonces simplemente intenté colocarme de una manera en la que no podía incomodar a la gente para que pudieran pasar y seguir con sus vidas. Y luego vino una persona que vende caramelos. Me dice, hey, ¿no quieres comprar caramelos? Y yo le digo, no tengo ahorita, hermano. Y entonces luego esta persona se va cojeando y yo simplemente le digo, hey, buena suerte en tus ventas, Ah, me dio una pena porque si literalmente la persona se fue cojeando y yo ni siquiera lo ayudé. Y cuando iba en camino a casa de mi abuela, porque hoy fui al casa de mi abuela, le había dado 10 bolívares a una persona porque un suceso muy feo que le ocurrió a su hija, entonces estaba pidiendo dinero en los autobuses. La verdad es que la gente pasa mucho sacrificio médicamente, ¿no? Y uno como persona normal a veces desconfía mucho de esas personas porque dice, no sabe si es verdad o no, pero literalmente su historia me tocó, entonces le di 10 bolívares. Y bueno, en fin, cuando estaba ahí ya a punto de irme para acá esperando a mi padre, la veo, ¿no? Una mujer bellísima. Yo tengo tiempo que no hago estos videos así, haciendo referencias a mujeres. Pero lo hubiesen visto. Y pensé esto antes de hacer el video. Figura escultural, ojos muy claros, bellos ojos, cabello negro, como de mi color, pero mucho más bonito, de un color mucho más bonito. Yo soy todo quemado, pero ella era morena, pero wow, un color increíble. Y ahí yo estaba, o sea, con esta camisa toda arrugada. Parecía como me he visto yo siempre. Yo, bueno, ustedes no lo saben, pero yo siempre me he visto como un loquito cuando voy a la calle. Ay. Y, y estaba yo, simplemente, o sea, yo, yo siempre actúo en piloto automático. No, no veo si la chica siente algún interés en mí o siquiera busco señales o alguna pendejada como esa. Simplemente yo intento no incomodar para nada a la gente. Entonces yo me quedé viendo, la miré un poco y luego me quedé viendo a una pobre persona que también estaba buscando para costear un tratamiento médico. Y, o sea, la acera no era tan grande, pero literalmente ella podía pasar del otro lado. O sea, pasar del otro lado no. eh, Respetar mi espacio personal, ¿no? Pero no lo hizo. O sea, pasó demasiado cerca de mí. Y no sé, yo creo que este tipo de señal la vi en un video chafa de YouTube en la que 10 señales para saber si una chica gusta de ti. Literalmente, en una de esas señales es que ellas agarran su cabello y lo hacen así, lo alborotan cuando pasan al lado tuyo. Este, pues esa es la señal más común que yo veo en las mujeres que sienten, bueno, no sé, quizás sienten algún interés por mí. Pero me sorprendió y eso me hizo pensar muchísimo. Y yo sinceramente no estoy listo para tener novia, ¿no? Por varias razones. O sea, no tengo responsabilidad conmigo mismo, fallo en los macros, no soy un hombre que pueda protegerme a mí y obviamente tampoco puedo proteger a otra persona en ningún aspecto de la vida. Y yo me puse a pensar qué pasaría si estuviera listo. Y entonces empecé a comparar eh, esas experiencias parecidas al hecho de simplemente hacerse pajas en un baño. Entonces yo dije, bueno, hacerse pajas es más sencillo que eso. Pero lo que pasa es que la estoy comparando de una manera arcaica.
Es decir, hacerse paja simplemente es, pues, pues no es mucho esfuerzo, ¿no? O sea, literalmente no tienes que hacer prácticamente nada. Prendes tu teléfono y ya está. Te encierras en un lugar privado y ya está. Pero aquí, del otro lado de la moneda, con las personas reales, literalmente tienes que tomar acción de verdad. Es decir, ah, hablar, llegar a un acuerdo, conversar, tomar acción de verdad y ser directo y todo eso. Y entonces, creo que el punto es que estaba comparando mal estas dos situaciones, ¿no? El hecho de hacerse paja y el hecho de hablar con una mujer de la vida real. Entonces, compararlas con ese contexto de si son fáciles o son difíciles no es buena idea porque, o sea, si te pones a comparar la de que si son fáciles o difíciles con respecto a no hacer nada o no hacer, o sea, en no hacer nada, obviamente hacerse paja va a ser mucho más, va a ser súper, hiper, mega sencillo porque en esa no tienes que hacer absolutamente nada. O si lo haces son pasos que se pueden automatizar. Pero en el otro cuesta y es complicado y es, sí, y es complicado. Entonces, creo que tendría que tomar acción para, bueno, más adelante tomar acción y obtener experiencias reales para poder yo comparar de manera general ambas cosas. Entonces, bueno, simplemente para terminar quisiera decir que las bajas por sí siempre van a ser fáciles, pero en el otro ámbito no tengo idea si es complicado o no, porque no tengo experiencias mucho más allá de algo meramente platónico o sugerente. O sugerente, yo creo que podría ser subconsciente o platónico sería la palabra, creo yo. Pero bueno, así es la historia del día de hoy. Em, pues nada, mañana toca correr otra vez, hacer las barras, publicar videos, crear videos, editar, hasta que empiece la universidad y todo se vaya por el caño, ya que tengo que dedicarle mi tiempo a eso, ya que hay muchas personas de mi edad que yo conozco que ya están trabajando y yo, pues, estoy aquí con un sueño que parece literalmente una simple fantasía desde mi punto de vista, desde donde lo veo, porque mi entorno así lo hace ver. Pero si estuviera en un entorno totalmente diferente, no sería simplemente un sueño, sería algo que verdaderamente no parecería un sueño. Y prácticamente mi sueño es vivir de la edición de video, es decir, bueno, no exactamente vivir de la edición de video, es, o sea, conseguir un conocimiento tan increíble para crear cosas increíbles y tener gadgets increíbles para seguir editando cosas increíbles. Porque yo veo que hay gente que tiene buenos conocimientos de la edición y hacen cosas increíbles, pero no le aportan para nada, eh, para nada, no crean nada de valor para el mundo. Solamente hacen edits de anime o de series o de películas o de cosas random o cosas raras y eso no ayuda para nada al mundo. Y solamente creo yo que lo hacen porque les da visitas, entonces eso es un desperdicio muy grande, desesperante y muy desgarrador para la edición de video, para el potencial que tiene la edición de video. Entonces, nada, un saludo del otro lado de la pantalla. Tenía tiempo que no decía esa frase. O del otro lado de este, de esta no contaminada y, ¿cómo era el saludo? No contaminada y única nave espacial. Yo lo conozco. Sí, sí, sí. Si no me acuerdo no voy a dormir.